conversación de cómo hacer negocios con Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a Andrés Rodríguez. Andrés es el director de exportaciones de la Oficina Comercial de ProColombia en Estados Unidos. Bienvenido, Andrés. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días para todos los presentes en esta maravillosa conexión. Hoy nos estamos reuniendo en un momento muy decisivo para Colombia. El mercado estadounidense tiene una magnitud alrededor de 25 billones de dólares para nuestro país, que constituye una oportunidad estratégica. Como director de exportaciones en Estados Unidos, a mí me enorgullece primero saber que hoy podemos tener más de 150 asistentes, 150 empresas que están encarnando la excelencia de nuestro país. Su presencia hoy refleja una visión compartida y es conquistar el mercado más competitivo hoy a nivel global. Colombia posee ventajas extraordinarias que debemos capitalizar. Nuestro Tratado de Libre Comercio nos abre puertas que muchos competidores desearían. Nuestra ubicación geográfica nos coloca a horas, no semanas, de los principales puertos estadounidenses, y los datos obviamente son muy contundentes. Las exportaciones no tradicionales colombianas hacia Estados Unidos han crecido un 15% anual en el último quinquenio. Las empresas que implementan, valga la redundancia, pero es importante aclarar que nuestra agencia se ha especializado en diseñar todo el tiempo estrategias que reduzcan el ciclo de entrada. Estamos hablando de que hoy ProColombia es capaz de lograr con estrategias de acompañamiento reducir el ciclo de entrada de 18 a 9 meses de una empresa alistada. El consumidor estadounidense hoy está buscando autenticidad, sostenibilidad, innovación, y Colombia está ofreciéndole esto a este mercado. ProColombia ha desarrollado un ecosistema integral que incluye el análisis de mercado por estado y sector, programas de educación normativa, conexiones con compradores estratégicos, plataformas de monitoreo en tiempo real. O sea, nosotros hoy no estamos simplemente exportando productos, estamos posicionando a Colombia con sinónimo de calidad en el corazón económico mundial. Así que el camino, por supuesto, exige determinación, exige diligencia, disciplina, constancia, adaptación, persistencia y, por supuesto, mucha flexibilidad para ajustar las condiciones, la oferta y la empresa a los desafíos que presenta el mercado. Así que, pues, no siendo nada, agradecerles de nuevo a todos por haber sacado el tiempo, por su presencia aquí, y de nuevo manifestarles todo el acompañamiento y todo el interés de nuestra oficina comercial en Estados Unidos para que sus negocios sean exitosos ante este mercado. Muchas gracias, Oscar. Mil gracias, Andrés, por esa introducción, por dar ese mensaje a todos los empresarios que están conectados en este momento, que ya son más de 200. Para iniciar entonces con la presentación del día de hoy, quiero darle la bienvenida a Alejandro Londoño y a Hernando Galindo, representantes comerciales de ProColombia, igualmente en la oficina de Estados Unidos. Bienvenidos. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a Andrés Felipe por su introducción. Yo voy a compartir entonces la pantalla para que demos inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Simplemente iniciar comentándoles un poco, presentándonos nuevamente. Pues Andrés Felipe es nuestro director de exportaciones en la oficina. Nuestra directora Camila Castellanos pues se excusa por no poder acompañarnos. Hubo un inconveniente de agenda, no le permite estar acá con nosotros. Mi nombre es Alejandro Londoño, yo soy representante comercial basado en Houston. Nuestra oficina principal está ubicada en Miami. Tenemos oficinas también en Nueva York y en Washington, al lado de la embajada. Y tenemos representaciones comerciales en algunas principales ciudades que han sido representativas para nuestra labor de promoción comercial en el mercado. Es un equipo importante conformado por 8 personas
que está trabajando todos los días para poder generar oportunidades a las empresas colombianas, no solamente desde el aspecto comercial, sino también desde aspectos estratégicos de información también importante para que ustedes puedan conocer y que esperamos que hoy podamos cubrir especialmente desde todo lo que tiene que ver con estrategias de ingreso al mercado, que es lo que principalmente vamos a trabajar el día de hoy. Y me estará acompañando Hernando Galindo, que es mi compañero representante comercial basado en Atlanta, Georgia. Entonces, para dar inicio a la presentación, vamos a partir en varios espacios la presentación. El primer espacio es generalidades del mercado de Estados Unidos. Después vamos a dar un espacio para hablar sobre estrategias de ingreso en general y después vamos a hablar de las 5 cadenas productivas en las cuales se concentra ProColombia su trabajo. Después vamos a tener un invitado muy especial que nos va a dar la visión desde la parte del comprador y seguido de eso vamos a abrir un espacio para responder algunas de las preguntas que ustedes nos compartan en la cajita de Q&A que tenemos aquí para poder ir respondiendo a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, en la medida en que vayan teniendo las preguntas que vamos teniendo, por favor, pues nos las ponen ahí en la cajita de Q&A. Les pedimos que las preguntas ojalá sean lo más específicas posibles. Si tienen preguntas específicas sobre un producto o un sector, por favor que las preguntas sean de ese producto y de ese sector para poder nosotros como tener claridad sobre lo que requieren saber. Hablemos del mercado. Estados Unidos, yo creo que es un mercado que es bastante conocido para todos. Sabemos que es el dólar. Hay una ventaja competitiva muy interesante para este mercado y es que es un mercado que si bien puede que parezca lejos, realmente cuando uno ve el posicionamiento en el globo terráqueo realmente no estamos tan lejos. Es una diferencia horaria de 0,3 horas que es muy... nuevamente cuando estamos posicionados en el globo no es tanto, estamos al máximo 3 horas de la costa oeste del país, lo cual nos posiciona de una forma sencilla para poder hacer negocios. No es tan complicado como con el Asia, no es tan complicado como con Europa, entonces es de una u otra forma fácil para poder comunicarse con los compradores. El idioma oficial es Estados Unidos, el idioma oficial es el inglés. La población étnica sigue siendo pues un porcentaje mayoritario de blancos y sigue habiendo pues como una mezcla muy interesante con el resto de razas que siguen siendo pues ganando espacio. La tasa de cambio en este momento pues está por alrededor de los $4,000. Yo creo que esto es algo que también es parte de la información que es diaria, de la cual pues se puede acceder fácilmente. Hablando de la composición de la economía estadounidense, es importante resaltar que Estados Unidos es el mayor exportador de productos agrícolas del mundo. Estados Unidos exporta alrededor de 170 mil millones de dólares al año, lo cual lo posiciona como el mayor exportador agrícola del mundo. Su industria agrícola es muy fuerte, a pesar de que no representa tanto en el PIB, no representa tanto en su economía. Lo que más representa en su economía es el sector servicios. Ahora, en el sector servicios entra todo lo que no es ni agrícola ni industrial. Entonces entra todo lo que tiene que ver con comercio, lo cual es lo más fuerte de Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad de productos es lo más fuerte en este mercado. Entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con retailer, comercio, transacción de productos, salud, educación, servicios financieros, que sabemos que también es una industria muy fuerte en este país, servicios profesionales también, lo cual refleja fuertemente la amplitud de esta economía. Y esto es un aspecto súper importante para poder tener en cuenta cuando empecemos a pensar en estrategias de ingreso. Este es un mercado muy grande. Este es un mercado muy diverso. Es un mercado de 300 millones de personas. Es un mercado de 50 estados. Es un mercado donde uno podría fácilmente decir, no es un mercado, son 50 mercados en uno. Entonces, esa característica lo hace muy especial. Son 50 economías en una, y al ser 50 economías en una, al tener ese tamaño, pues entonces empieza a tener una especialidad bien importante, porque necesitamos empezar a aterrizar y empezar a priorizar
nuestra estrategia. Entonces, empezar de una vez, desde el principio en que empecemos a hablar de estrategias de ingreso al mercado, tenemos que empezar a visualizar que no es un mercado como tal, sino que tenemos que hablar de nichos de mercado, de segmentos de mercado, porque el mercado como tal completo tiene unas magnitudes muy grandes, muy grandes. Nada más el sector servicios es una cosa demasiado grande. El sector industrial es también muy grande, representa el 16% del PIB, es el segundo país más manufacturero del mundo, después de China. Digamos, lo que son los números que de pronto hay que empezar a entender la magnitud. Siempre tenemos China como un referente muy grande y pensamos que China es un país muy manufacturero, pero Estados Unidos también. Estados Unidos tiene una manufactura muy grande en productos químicos, alimentos, bebidas, informáticos, electrónicos. Realmente manufactura mucho y mucho para consumo local, no tanto para exportación. Entonces el mercado es bastante grande, es bastante interesante, no por nada es el principal mercado del mundo. En tema de exportaciones colombianas, ya Andrés nos dio los principales datos en el tema. En 2024 exportamos casi 7 mil millones de exportaciones no mineroenergéticas, con un crecimiento, una variación anual entre 2020 y 2024 de 13.5%. Estados Unidos fue el principal destino de exportación de productos no mineroenergéticos en el 2024, o sea, nuestro principal socio comercial en el tema de exportaciones. Es el productor número 5. Colombia es el productor número 5 de productos no mineroenergéticos en Estados Unidos desde Latinoamérica. Es una posición pues, bastante interesante, en la cual pues, tenemos que seguir trabajando para subir en esa posición. Y los productos no mineroenergéticos hacia Estados Unidos mostraron una tasa de crecimiento de 11% frente al año anterior. Entonces, esta tendencia pues, también es importante tenerla en cuenta, porque nos demuestra todavía que el mercado es importante. El mercado sigue siendo muy importante, el mercado sigue siendo muy interesante para seguir aprovechando oportunidades. Es un mercado donde nosotros, como desde el equipo de promoción de exportaciones, siempre decimos que hay oportunidades para todo el mundo. Lo importante casi nunca pasa por el qué, casi nunca pasa por el producto, más pasa por el cómo se aborda el mercado. Y digo casi nunca pasa por el qué, porque sí hay restricciones de pronto de ingreso, restricciones comerciales o algunas brechas que hay que cerrar para poder acceder al mercado, pero pasan en muy contadas ocasiones. Por lo general, los bienes y servicios que tenemos desde nuestra oferta exportable pueden llegar al mercado, pero la principal brecha que tenemos pasa desde la estrategia comercial, pasa desde la estrategia de ingreso al mercado, y por eso queríamos hacer mucho énfasis en esta presentación en cómo hacer negocios en el mercado, cómo ingresar al mercado efectivamente. Hacer un énfasis muy grande en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos un Tratado de Libre Comercio desde el 2012, prueba de las relaciones diplomáticas que tenemos con el mercado. Colombia es uno de los primeros países que tiene relaciones diplomáticas con este país. Es el primer país de Latinoamérica que tuvo embajada en este país. Tiene más de 200 años de relaciones diplomáticas, y eso es supremamente importante para los negocios. Esto es una puerta bastante importante que en el sector privado y con los compradores capaz y no se tiene tanto en cuenta, pero esto genera una solidez en el relacionamiento bastante importante, porque 200 años de relaciones diplomáticas pues no la tiene todo el mundo. Somos un socio estratégico desde lo comercial como país, y esto es importante llevarlo al sector comercial. Es importante que los compradores lo conozcan y que conozcan que hay un tratado de libre comercio que permite y facilita los negocios, y esa facilitación de los negocios pues nos pone en un espacio privilegiado para poder generar esas nuevas oportunidades, porque Estados Unidos no tiene muchos tratados de libre comercio. No hay muchos tratados de libre comercio en general en el mundo, y particularmente con este hemisferio. Entonces, tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos es algo que nos posiciona y nos diferencia con respecto a otros países, lo cual pues es bastante importante y hay que aprovecharlo mucho para poder abrir las puertas. Sin embargo, no te hace toda la tarea. Entonces, por eso decía, tenemos la oferta que tiene oportunidades, tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos que desarrollar las estrategias de ingreso al mercado, las estrategias comerciales adecuadas para poder aprovechar las oportunidades. También es importante tener en cuenta que hay condiciones de acceso. Si hay condiciones de acceso, Estados Unidos, como cualquier mercado, y principalmente mercados, digámoslo, que son grandes receptores de importaciones,
pues tiene unas condiciones de acceso. ¿Qué son condiciones de acceso? Las condiciones de acceso pues básicamente son regulaciones como aranceles, como impuestos de aduanas, restricciones no arancelarias, medidas que los países pueden tomar para salvaguardar sus mercados con respecto a la importación de algunos bienes. Y esas condiciones de acceso pues hay que conocerlas para cumplir esas medidas, para poder que tus productos y tus bienes puedan cumplir con los requerimientos que se necesitan para poder ingresar correctamente a un mercado. Esas condiciones de acceso pues están incluidas en la guía para la identificación de condiciones de acceso que tiene ProColombia para la disposición a disposición de ustedes, donde están las leyes y reglamentos por los mercados, para que ustedes lo puedan consultar, para que puedan aprovechar. Nosotros pues tenemos, como lo decía Oscar, también a disposición un equipo bastante sólido en Colombia que trabaja en coordinación con las oficinas comerciales y particularmente con la oficina comercial de Estados Unidos para identificar muy bien cuáles son esas condiciones de acceso de cada uno de los productos, porque esto va discriminado por producto, para poder identificar cuáles son las condiciones de acceso y cuál es la ruta para cumplirla. Entonces, todas las condiciones de acceso por lo general son cumplibles. Hay unas que requieren más inversión que otras, pero por lo general son cumplibles, y en la medida en que eso sean cumplibles y se logre hacer el chulo en esa condición de acceso, pues ya el tema pasará a nivelar el campo y pasará ya a un aspecto más comercial que cualquier otra cosa. Pero sí es importante tener muy claro que se necesita conocer tu posición arancelaria, se necesita conocer cuáles son las condiciones de acceso, cuál es el arancel que si se paga o no de acuerdo a lo que se tenga en el Tratado de Libre Comercio, cuáles son esas medidas arancelarias y no arancelarias que debe cumplir tu producto, si tiene condiciones de acceso, si no tiene condiciones de acceso, si tiene algunos regímenes especiales o no, si tiene certificaciones o si tiene no certificaciones para poder ingresar. Y ahí en adelante, pues toda la otra información que ya vamos a empezar a ver, tiene que ver con logística. ¿Cómo es la conectividad de Estados Unidos? Nosotros pues tenemos el beneficio de tener una muy buena conectividad aérea con Estados Unidos. En este momento tenemos 43 vuelos cargueros hacia Estados Unidos que nos conectan con las principales ciudades del país. Tenemos 76 vuelos directos y 458 vuelos en conexión a través de 16 aerolíneas comerciales. Esto nos acerca muchísimo al país y a los principales centros de negocios, no solamente a Miami, que suele ser la principal ciudad a la cual se accede al mercado, sino a otras ciudades como Atlanta, como Houston, como Los Ángeles, Nueva York y Washington, que son también centros supremamente importantes para los negocios con Colombia, que cuentan con vuelos directos, que cuentan con vuelos cargueros, que cuentan con vuelos en conexión y que facilitan también los negocios. Tener vuelos directos y tener facilidad para acceder a estas ciudades, tanto desde Colombia hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia Colombia, facilita mucho los negocios, facilita bastante los negocios, porque es una de las principales formas en las cuales genera confianza para un comprador poder decir: me monto un avión y en promedio de 3 horas y 45 minutos, que es el promedio de vuelo, puedo estar visitando un facility, un proveedor, puedo estar en una reunión, puedo estar haciendo una agenda. Entonces esto es bastante importante, que tengamos una alta conectividad. Y no menos importante también la conectividad marítima. Como ustedes saben, bastante de las exportaciones y las importaciones que realiza Estados Unidos pues se realizan vía marítima. Entonces Colombia, pues desde Colombia en los puertos del Caribe y del Pacífico se ofrecen 100 rutas marítimas con tiempos muy competitivos, desde 2 días al puerto de Miami, 3 días también al puerto de Houston, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y hasta 10 días al puerto de Los Ángeles, que es quizás el puerto más remoto que tenemos desde Colombia, y es bastante la distancia. Incluso 10 días pues no es tan mal para ser tan lejos. Pero tenemos acceso a todos los puertos, a los principales puertos, a New York 7 días, a Savannah 5 días, con 12 navieras en tiempos desde 2 días. Digamos, lo que es un tema que es bastante competitivo. Igualmente pues a Boston son 11 días, es un poco más complicado por las conexiones, no hay tanto flujo hacia ese puerto. Filadelfia 4 días, por Everglades 2 días igualmente, y Houston, como les comentaba, 3 días. Y aquí es muy importante tener en cuenta que si bien las conexiones a los puertos de entrada a Estados Unidos son marítimas,
internamente el tránsito en Estados Unidos se hace por tierra. La logística en Estados Unidos se mueve mucho por camión o por tren. Entonces, internamente no solamente se llega al tiempo marítimo, sino que la logística también se mueve mucho por tierra y por tren, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la cadena logística de sus productos, que también se debe tener en cuenta los trayectos compartidos entre estos transportes multimodales. Hablar también un poco de la opción que tenemos de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Estados Unidos tiene un régimen que se llama de minimis. Esto quiere decir que para los envíos con valor FOB menor o igual a $800, no hay un cobro de arancel como regla, digámoslo, general para los envíos de Colombia, no necesariamente con temas no necesariamente bajo el tema del TLC, siempre y cuando cumplan con las reglas de los envíos de tráficos postales. Ustedes bien saben, deben cumplir con unas reglas de cubicaje, con unas reglas de peso para poder aplicar a exportar a través del tráfico postal y envíos urgentes. Entonces, si se cumple con esas reglas de cubicaje o de medidas y con los pesos, pues se pueden exportar hasta $800 sin cobrar arancel por temas de tráfico, por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Y ProColombia pone a su disposición las alianzas courier que con las empresas que cuentan con un plan de activo con ProColombia. Otra vez, si ustedes no cuentan con plan de activo ProColombia, pues pueden acceder a través del correo y el código QR que compartía Oscar al principio. Pueden tener unos descuentos con estas empresas que están acá en la presentación, desde entre el 40 y el 60% para poder aprovechar esta oportunidad. Entonces, importante tener en cuenta este tema, porque si tu producto pues aplica para esta modalidad, pues puede ser una alternativa bien interesante para facilitar la logística y sobre todo para ser un poco más competitivo en temas de costos para este asunto. Tiempos 2-3 días a Miami, en Estados Unidos hasta 4 días para poder llegar hasta destino. Entonces facilita mucho el tema de logística. Muy importante en ese sentido, y es que esto es un aspecto logístico. Este aspecto logístico no exime el cumplimiento de todas las condiciones de acceso. Entonces, si bien tú puedes utilizar este aspecto logístico, no quiere decir que no tengas que cumplir con todo lo otro. Si tu producto y la posición arancelaria de tu producto tiene que cumplir con algún visto bueno, algún requerimiento no arancelario, alguna certificación, enviar alguna ficha técnica o algún documento especial, debe cumplirlo. No hay excepciones. O sea, esto es solamente para la logística. Y eso era lo que teníamos para contarles como unidades del mercado. Quiero darle la palabra y presentarles a mi compañero Hernando Galindo para que continúe con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos los empresarios. Muchas gracias, Alejandro, por esta introducción del mercado de los Estados Unidos. Me corresponde hablarles un poco de lo de la cultura de negocios de Estados Unidos. Arrancando en la cultura de negocios, es importante aclarar que aunque Estados Unidos se ve tan cercano y tenemos muchos conocidos, la cultura interna de negocios es totalmente diferente a lo que creemos. Entonces, aquí como para contarles esto, tenemos un tema de comunicación, y si vamos viendo cada uno de los iconos, tenemos que ser lo más directos posibles y por email, digamos, hablando legalmente vinculante aquí, y si hago un poquito de historia, está por el Common Law, que es el derecho inglés, donde digamos todo lo que no se debe hacer está escrito y lo que se puede hacer está, digamos, implícito, que es legal, una actividad legal. Entonces todo funciona por contratos. Entonces aquí la comunicación debe ser siempre directa, clara y escrita. Es importante. Lo que no esté escrito no existe. El tema del handshake o el abrazo o la dada de mano, que nos funciona muy bien en Colombia y se entiende, está bien, pero acá, digamos, claramente debe estar siempre un contrato a la hora, digamos, de tener cualquier tipo de relación de negocios con un cliente en los Estados Unidos. No significa que vaya a pasar cosas malas, nada de eso, sino significa lo importante, la legalidad y el desarrollo de los negocios. El segundo elemento es comunicación en inglés, y esto es muy importante pues para todos los empresarios. Es que yo tengo mi amigo que me ayuda en la traducción. Es importante siempre comunicarse en inglés con la mayoría de los empresarios americanos. No tener traductores. ¿Por qué? Porque nos sucede que cuando tenemos traductores,
el tiempo de definir cualquier tema, cambio en el diseño, cambio en el producto o alguna cosa muy sencilla puede tomar en cambio de 10 segundos 5 o 6 minutos a la hora de la traducción y nos genera, digamos, ciertos problemas. Aquí siempre lo importante es cuando ustedes empiecen en los negocios, los que están en los negocios en Estados Unidos, se han dado cuenta que la persona que sabe el producto del negocio habla inglés y define y cierra el negocio más rápido cuando puede tomar decisiones rápidamente y entiende lo que quiere su cliente. Entonces, ese es un elemento muy importante. Otro es el seguimiento proactivo de parte y parte. El comprador americano siempre va a estar pendiente de preguntar las cosas muy rápido y contestar muy rápido los correos. Muchas veces contestan en menos de 24 horas en la gran mayoría de los casos, y ellos también de esa misma manera esperan esa respuesta. Esperan que ustedes le respondan sí, no, estoy en trabajo, estoy procesando, estoy revisando. Nos pasa mucho en Latinoamérica que cuando no tenemos una respuesta nos quedamos callados. Y al americano no le gusta que se queden callados, le gusta, dígame, estoy revisando, estoy cotizando, estoy hablando con mi proveedor de materia prima para que me dé nuevos precios, estoy revisando mi capacidad de producción, pero nunca. El silencio es el peor enemigo a la hora de hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces es muy importante, como decía en la primera parte, ser directo, decirle, no tengo la información, estoy en proceso, en 2 o 3 días le doy su respuesta. O si realmente en 3 días no tienen, en 1 semana le doy su respuesta, pero siempre decirle. Y si la semana saben que no lo van a lograr, faltando unos días, sé que le iba a dar la respuesta mañana, me voy a demorar un poco más, por favor den un espacio. Porque con eso mantenemos al cliente activo, porque el cliente acá, el mercado americano es un mercado que tiene mucha oferta de todo el mundo. Si ustedes no son lo suficientemente proactivos, van a llegar pues otros mercados a ofrecer el mismo producto de ustedes y van a tratar mejor, digamos, a este comprador y van a avanzar más rápido. El siguiente punto es saber decir que no. Esa es la parte más importante y más difícil para un hispano. Saber decir que no, no puedo, no lo tengo, no puedo llegar a ese precio. Es importante, eso no es que acabe con el cliente, lo que ahorra es primero tiempo para ustedes, tiempo para el cliente y les deja la puerta abierta para que en el momento que haya una oportunidad, ustedes puedan llegar. Antes le dije que no, ahora sí puedo, después de un tiempo, revisemos y analicemos las oportunidades. Y reuniones virtuales, hablamos de un tema de comunicación, siempre hay dispositivos adecuados con plataformas conocidas, Microsoft Teams, Zoom, que son las más conocidas en Estados Unidos, pero eso no significa que los negocios se desarrollen virtualmente. El mercado americano también sigue siendo un mercado tradicional. El primer contacto virtual, bienvenido, pero al comprador americano le gusta que lo visite, le gusta ver con quién se va a reunir, ¿cierto? Y otra vez de cuenta, ¿y por qué les gusta reunirse? Porque les gusta generar relaciones de largo plazo y de fraternidad. Y a eso también, digamos, cuando uno ya empieza todo el proceso, es puntualidad. Puntualidad es lo más importante en el mercado de los Estados Unidos. Y no solamente por ser un tema cultural, sino por un tema de la cantidad de actividades que tienen los compradores o la gente americana. Aquí la cultura es, todo el mundo tiene un momento y un tiempo para cada actividad. De 7 a 7 y cuarto tomo el desayuno, de 7:15 a 7:25 el baño, llevo a los niños, voy a la empresa, de 7:45 tengo reunión, a esa hora empiezo correos, a esa hora hago almuerzo, a esa hora me muevo, a esa hora al gimnasio, a esa hora leo el libro. Todo lo tienen tan definido que cuando uno llega tarde, el comprador no está perdiendo el tiempo. Ustedes son los que están perdiendo tiempo para hablar con el comprador, porque el comprador tiene su agenda tan clara que si es 30 minutos, si ustedes llegan 10 minutos tarde a la reunión, les quedan nomás 20 minutos de reunión. Y él va a ser muy claro. Entonces, y es donde piensa, digamos, cómo comunicar este tema de reuniones. Uno, cómo rompemos el hielo. Aquí el hielo no lo rompemos políticamente, jamás tocar el tema político. Los elementos claves para romper el hielo amigablemente son 2. Uno, el clima. El clima es algo que todo el mundo discute en los Estados Unidos. ¿Qué clima tan bonito? ¿Qué clima tan calentico? ¿Está frío? ¿Está lloviendo mucho? ¿Qué feo? Cualquier cosa de esas. Y el segundo elemento también para romper el hielo son los deportes. La mayoría de los americanos son fanáticos de los deportes americanos, claramente, fútbol americano, básquetbol, béisbol, hockey, dependiendo de la zona que estén. Entonces siempre romper el hielo con alguno de esos temas, algunos comentarios, ayuda a que la conversación sea mucho más dinámica y más tranquila. Jamás hablar de la familia,
hasta que uno no lleve ya un buen tiempo de relación con el cliente, como les decía, jamás hablar de la política o temas personales. Y lo otro, el tema de festivos. Los americanos no están acostumbrados a los festivos latinoamericanos. Acá, pero sí, digamos, sí tienen 3, 4 que son súper importantes. El más importante para ellos es la última semana de noviembre, el jueves, que es el Día de Acción de Gracias. Es el día que Estados Unidos se detiene totalmente. Es el único día que realmente Estados Unidos para al 100%. El otro es el 25 de diciembre, Navidad, 4 de julio y en mayo Memorial Day. Pero digamos, hablamos de independencia, de empresas que siguen trabajando, algunas en Memorial Day también, pero Acción de Gracias es el día más importante de los Estados Unidos, el día realmente que se detiene por un día de Estados Unidos. Pasando de eso, hay que entender, digamos, parte del mercado y más adelante lo vamos a ver, hay 50 estados, 48 estados continentales, 2 estados diferentes, Hawái, Puerto Rico, que están fuera de los Estados Unidos, más otros territorios insulares, pero cada estado es una economía totalmente diferente, con perfiles culturales también diferentes. Tenemos la costumbre que el americano, el gringo, se habla inglés, pero inclusive, que son todos iguales, ¿no? Inclusive dentro de cada estado, los sureños, los del Midwest, los del West Coast, son diferentes culturalmente. Ciertas diferencias, como nosotros tenemos diferencias pues, con las personas que son de la región Caribe, de la región Pacífico, del centro de Colombia, de Antioquia, etcétera. Mismas diferencias, digamos, existen acá culturalmente, digamos, dentro del estado. Siguiente es no contacto, o sea, solamente el handshake, pero no es muy común, como digamos, nos pasa en Latinoamérica, que somos de abrazos, le damos una palmadita a la espalda. Eso no sucede aquí y no es bien visto, entonces tengámoslo muy presente. Como veníamos también del punto anterior, saber decir no, estén claras nuestras capacidades de producción, hasta donde somos capaces de llegar. Y nos pasa mucho con todos con muchos exportadores, que claro, yo puedo porque sabe que tengo el amigo que me va a ayudar, pero hay que tener muy claro hasta qué punto uno puede realmente tiene control de esa producción. Porque a veces sucede que sí, no, es que yo tengo todo claro y luego no, es que mi amigo que me va a ayudar está total en full producción, no va a quedar bien. Entonces, siempre hay que tener claridad de lo que puedo hacer hoy y lo que puedo hacer llegar mañana. Lo otro es que Estados Unidos lo van a ver, cuando ustedes empiezan un negocio con un americano, no es un negocio de solo hoy, no es un negocio solamente hice un negocio puntual, sino están buscando que sea una relación de largo, mediano o largo plazo, un proveedor confiable. Si ustedes hacen las cosas bien, van a tener un comprador de bastantes años. Entonces, por eso viene el tema de un plan mediano y largo plazo. Y eso es, uno tiene que proyectarse, no proyectarse a buscar el negocio hoy, sino tiene que proyectarse qué es lo que quiero en ese negocio a mediano y largo plazo. Cuando uno tiene claro qué es lo que quiero a mediano y largo plazo, con ese cliente, con ese negocio, con ese producto, uno puede tomar acciones el día de hoy. Entonces, y ahorita más adelante llegamos a cómo definir eso. Nicho de especialización, súper clave, es un mercado de muchos nichos. Nichos hispanos, nichos afroamericanos, asiáticos, americanos, y como les decía, por regiones totalmente diferentes. Logística, como lo mencionó Alejandro, se mueve mucho por transporte terrestre, mucho por transporte férreo, pero moverse dentro de Estados Unidos, uno lo ve en el mapa pequeño, pero Estados Unidos, de costa a costa, hay más de lo que hay 5 horas de vuelo. Entonces se dan cuenta de la cantidad, digamos, de espacio para recorrer, y es muy importante uno dónde quiere llegar, desde dónde quiere llegar. Y uno de los estrategias más importantes para poder hacer contactos, o como vemos acá en inglés, leads, es las ferias comerciales como plataforma de contacto. Si ustedes tienen un producto, tienen una feria identificada, tienen un producto listo o están validando su producto, vayan a una feria de su producto. Estados Unidos es el país de las ferias específicas de cada cosa. Entonces, cuenten con eso, revisen con su asesor en ProColombia y participen, vayan como visitantes, y si ya tienen la oportunidad de producto, vayan como expositores. Ese es el punto donde más pueden encontrar leads. Siguiente, don Alejo. Listo. Ahora vamos a entender cómo todo este tema de cultura, cómo lo hacemos en un tema de estrategia de ingreso al mercado. Entonces, uno, creo que tenemos, como les decía, entender muy bien el mercado, qué es el mercado, qué es Estados Unidos en un general, qué producto o servicio, aunque servicio va a llegar más al detalle Alejandro, pero qué producto vamos a poner en mercado, cómo vamos a definir un precio, cómo vamos a hacer nuestra distribución
cómo vamos a hacer nuestra estrategia de promoción y mercadeo, cómo vamos a hacer nuestras ventas y cómo vamos a darle servicio al cliente. Vamos a llegar a cada uno de ellos. Entonces, el mercado. Siguiente. El mercado. Y esta gráfica es la más importante para que ustedes entiendan en Estados Unidos. Estados Unidos, West Coast, East Coast o costa este, costa oeste. En la costa este, la mano derecha como la ven ahí, es donde está el 80% de la población americana. En el West Coast, solamente el 20% de la población americana. Es decir, dependiendo de su estrategia de mercadeo, a donde quieran llegar, ya están viendo aquí dos diferencias importantes. ¿Dónde quiero llegar? Al 80% en ciertos aspectos o al 20% en otros aspectos. Cada uno tiene sus diferencias, cada uno tiene sus potenciales, pero solamente para que tenga esa parte. Lo segundo, cuando las empresas y los inversionistas llegan a Estados Unidos, casi todo el mundo quiere llegar a ese 80% de la población porque van por un producto de consumo, un producto industrial que es donde más se mueve y definen. Y ustedes se dan cuenta ahí y viene esa flechita que está ahí en la mano derecha. Ese es realmente en la mitad de los Estados Unidos del 80% de la población, de los de más de 200 millones de personas. Y eso es donde está Atlanta, Kentucky, Tennessee. Esa es como la mitad geográfica de la mayor cantidad de negocios. Y cuando miramos en la costa el tema de mercado, vemos a la Florida, vemos otros puertos. Entonces, creemos desde Colombia que Miami es el puerto de entrada a los Estados Unidos. Sí y no. Sí, pero es uno de los muchos puertos dependiendo a donde yo quiera mover un producto. Entonces, en la costa este sur, que es una península, tenemos Florida. Y claramente si vamos a estar en un mercado étnico concentrado en el tema latino, Florida es un excelente lugar porque ahí está la mayor cantidad de hispanos y latinos. Pero si miran, ustedes van a mover un producto logísticamente hacia el 80% de esta población, les toca subir toda esa península y llegar, digamos, al centro de la población. Entonces, cuando hablamos de puertos de entradas, ¿cuáles son? Miami es uno, muy bien para la comunidad hispana, para el nicho hispano, pero de arriba tenemos Jacksonville, tenemos Brunswick, tenemos Savannah, tenemos Charleston, tenemos Pensilvania, New York, una cantidad de puertos que llegan a diferentes, digamos, lugares, pero uno dice, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué parte del mercado quiero tener yo? Y realmente cuál es mi nicho donde voy a encontrar mejor potencial. Entonces, ahí decía algunas preguntas el tema de la Florida. La Florida claramente funciona para temas, digamos, muy étnicos, o digamos que uno quiere hacer negocios, digamos, con una comunidad hispana bastante grande. No le quita que haya otras posibilidades, pero digamos, uno habla de industria, productos de consumo. ¿Dónde está la industria en Estados Unidos? Realmente la industria empieza de la frontera de Florida con Georgia para arriba. Ahí está la mayor cantidad de la industria cuando está hablando de productos industriales. Entonces, hay que identificar esas necesidades y tendencias. ¿Qué tenemos y para dónde vamos? ¿Dónde está la competencia llegando? Entonces, y si miran esa línea amarilla, de donde el 20%, ese 20% está atendido mayoritariamente por México. Y es claramente ahí, por esa línea de frontera que existe entre esa sección y México, donde México llega un camión todos los días, un camión, no, muchísimos camiones todos los días, y entra toda esa parte del oeste de los Estados Unidos, para que lo entiendan, que son muy competitivos. Y el otro es segmentación de mercado. Hay tanto mercado que hay que definir realmente a donde uno quiere ir y donde uno tiene cierta competitividad. Y perfecto, ya voy siguiendo avanzando. Siguiente, por favor, don Alejandro. Cuando hablamos de producto, uno tenemos que hacer un tema de desarrollo y diferenciación del producto. Pero diferenciar del producto no significa que sea algo diferente a lo que quiere el mercado. El mercado vende, y para ustedes, empresarios que hacen productos, lo que el comprador demanda. Es decir, si el comprador demanda baldes de 4 cuartos, no le voy a ofrecer baldes de 4 litros. Muy sencillo. Si no, es que en Colombia hacemos solamente litros. No, aquí usan de 4 cuartos, usan baldes ovalados y es lo que compra el mercado. El mercado es muy tradicional en la compra. Entonces hay que entender qué es lo que está comprando el mercado. Y ahí es donde viene un tema. ¿Cuál es el tema de desarrollo y reflexión de producto? Entonces buscamos qué es lo que está fallando en ese galón de 4, en ese balde de 4 cuartos, que a la gente, digamos, tiene ciertas quejas. No, es que la manija cuando está muy pesado se rompe. Entonces uno, listo, usted viene con manija reforzada, etc. Aquí solamente ejemplos de lo que hay que entender a la hora de buscar temas de diferenciación de producto y desarrollo. Adaptación a normativas y estándares. Y cuando hablamos de normativas y estándares y ahí está abajo la regla, aquí es el sistema imperial versus el sistema métrico.
Entonces acá es un sistema imperial. Y cuando hablamos de sistema imperial, hablamos de yardas, millas, pies, pulgadas, acres, Fahrenheit. Entonces hay que entender que este mercado se mueve de esa manera. Y si ustedes van a entrar al mercado, tienen que tener muy claro que aquí ustedes no van a tener un lavamanos de 90 centímetros, sino van a tener un lavamanos de 30 pulgadas. Y hay que tenerlo así. Claramente hay que tener muy claro porque el mercado no le interesa un lavamanos de 90 centímetros, sino quiere uno de 30 pulgadas, que no es 90, sino es un poco menos. Y ese es el que usa porque hay un tema tan estandarizado que el lavamanos solamente va a funcionar en los cabinets que ya vienen prehechos para que entren los de 30 pulgadas. Entonces, uno no puede llegar a poner el producto que no funciona en el mercado. Sí, no, es que yo he visto que gente que ha puesto el producto, claramente sí, con altas inversiones en temas de promoción y poder cambiar ese mercado. Pero en temas de productos en general, el mercado compra lo que está, el consumidor compra lo que necesita y el vendedor vende realmente lo que el comprador está buscando. Llegar a cambiar eso se puede, pero genera, digamos, otros temas de retos. Innovación y mejora continua del producto, como les decía, siempre hay que estar en ese proceso y se me olvidaba contarles. Y certificaciones. Certificaciones, la mayoría no son obligatorias a la hora de ingresar al mercado, pero son obligatorias o requeridas por su cliente. Hablemos de la primera, UL. UL es para el sector eléctrico. Todo el mundo acá busca que el producto que sea para baja o media tensión o baja tensión, productos eléctricos cumplan con la certificación UL o Intertech. Claro, ¿puedo vender sin UL? Sí. ¿Puedo ingresar al mercado sin UL? Sí. Pero estas certificaciones de gran mayoría, que no son obligatorias, para el comprador lo que le generan es una garantía de seguridad y responsabilidad. Aquí lo que se denomina liability. Entonces el tema, eso en español es responsabilidad civil extracontractual. Y en ese liability, cuando saben que el producto está certificado, está diciendo que está cumpliendo con los estándares mínimos para que el producto no tenga problemas dentro de ciertas condiciones. Entonces el vendedor o el comprador para ustedes está tranquilo de poner ese producto en el mercado porque si algo falla, el producto está cumpliendo con lo que el mercado está diciendo. Si falló, fue por algún abuso o mal uso de ese producto por parte del consumidor. Pues eso no significa que hayan compradores que digan, no me importa, yo lo puedo comprar sin ninguna certificación, yo lo pongo y yo asumo eso. Ese riesgo que puede suceder. Pero digamos, ahí vienen muchas cosas más adicionales, digamos que hay que entenderlo, pero eso es otro tema, también uno tiene que estar muy responsable del tema de liability y evitar, digamos, cualquier tema posterior. Aquí es el país de las demandas, entonces si algo falla, puede llegar hasta el proveedor. Entonces, dependiendo del tipo de producto, del tipo de cliente, cuando ustedes estén haciendo los contactos, revisen el tema de responsabilidad, liability en inglés, hasta qué punto son ustedes. Igualmente hay pólizas para todo eso que son muy, muy económicas para un mercado que ustedes pueden vender pues bastante dinero. Siguiente, don Alejandro. Y llegamos al precio. Esto es un tema, digamos, que fallamos mucho a la hora del precio. Y Alejandro hablaba al principio, hablamos del tema de relación peso-dólar. Y sabemos que somos muy competitivos porque son muy económicos, más de 4.000 pesos vale el dólar, entonces yo puedo, y ellos pagan en dólares, para ellos es muy barato comprar en Colombia. No. Ese es un tema que siempre nos hemos equivocado mencionando. El tema del peso sí nos da cierta competitividad, pero no significa que el comprador americano esté dispuesto a pagar más de lo que encuentra ese producto de manera internacional. ¿Qué nos impacta muy bien ese tema de cambio? Para el turismo, porque claramente les parece muy económico hacer turismo en Colombia, pero para el comprador que tiene la oferta de los 200 tantos países en el mundo que le están llegando proveedores del mismo producto, tiene la forma de saber realmente cuál es el costo del producto hoy y cuál es el costo más competitivo. Entonces, tenemos que tener precios competitivos pensando en el largo plazo, no en un cliente hoy, sino un cliente que vamos a desarrollar y vamos a estarle vendiendo durante muchos años ese producto y donde podemos compensar ciertos costos en el tema de mayor productividad, cuando digamos un tema pues, de flujo de rendimientos decrecientes a la hora, digamos, del tema de producción y podamos llegar al tema óptimo y tener un margen, digamos, por volumen. Entonces, cuando hablamos por volumen y solamente para contarles, y hagamos un ejemplo, casi la mayoría de retailers, Walmart, Target, Home Depot, ustedes ven un precio de mercado y dice el producto vale $10. Entonces, usted dice, no, yo hago este producto, lo hago
en $6. Yo me domino Walmart o domino Target. No, no es así. Normalmente estos grandes retailers compran el producto entre una tercera y una cuarta parte del precio que ustedes ven. Entonces, si ven un producto ustedes de $10 en el anaquel de cualquiera de estos retailers, normalmente lo están comprando entre 2.5, 3, $3.2. Entonces, pero ¿cómo compran tan barato y por qué se están quedando con todo ese dinero? No es que tampoco se queden todo ese dinero, pero sus estructuras son tan grandes en el tema porque uno no le vende a los 1.800 Lowe's en Estados Unidos, sino uno va a los centros de distribución y todo ese tema operativo de estos grandes retailers son costos adicionales. Al final, en promedio, su margen o su utilidad, digamos, de todas las ventas puede ser entre el 11 y el 13% de margen al final o de utilidad. Y en este tema lo que vengo a decir es, el mercado no es un mercado de grandes márgenes, ciertamente hay grandes márgenes en productos de muy alto valor agregado, pero en productos generales o en servicios inclusivemente se mueve por lo que es el precio internacional o cómo se está moviendo el mercado. Y esto significa que uno en Latinoamérica uno tiene unos temas de márgenes bien interesantes, en algunas empresas 25, 30, 35, 40% o hasta más. En Estados Unidos normalmente cuando una empresa industrial productora está haciendo cualquier tipo de bien de consumo, bien industrial, bien agroindustrial al final, el tema del margen termina siendo entre el 11 y el 13% para la empresa. ¿Pero por qué tan bajito? Eso no me da. Sí, no, es bajito, pero a la larga es un tema donde el volumen que vas a encontrar en este mercado no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo si hacemos la tarea de la manera correcta. Es decir, voy a vender $100,000 en, por ejemplo, país X, donde me hago el 30%, me dice $30,000. Pero en Estados Unidos con un mejor margen puedes vender $10 millones, estás haciendo $3 millones. Entonces la diferencia es abismal en tema volumen. Y lo otro, a la hora que ustedes pueden entrar en este mercado y generar una producción mayor, los que están en temas de producción saben que generar una producción mayor para este mercado, el costo de producción para otros mercados e inclusive para el mercado doméstico en Colombia se reduce, por lo que genera a la larga una mayor utilidad para las empresas. Entonces eso es. Y lo importante aquí, en parte el tema de precio y producto que hablábamos antes, la calidad, precio y disponibilidad de los productos se dan por descontado. Es decir, si ustedes llegan a ofrecer un producto en los Estados Unidos, mi valor agregado no es que mi producto es de alta calidad, no, porque es que el mercado ya da por descontado que el producto que usted está ofreciendo está cumpliendo con la normativa y es un producto bueno. Que mi producto, el precio está cumpliendo y está dentro de los estándares, digamos, o el margen, digamos, a nivel internacional del precio. Y si estoy ofreciendo productos porque tengo disponibilidad del producto. Con esos tres elementos que uno tenga claros, ya tienen el 90% casi que del camino para poder abordar a un cliente. Siguiente, don Alejandro. Listo. Entonces empezamos con la estrategia de distribución y creo que acá hay muchos elementos también para considerar a la hora de ingresar al mercado. Uno, hay canales de distribución directos o indirectos y eso pues su nombre lo dice, claramente podemos llegar directamente a los retailers como mencionaba antes, un Walmart, un Target, o también a los mayoristas, a los wholesalers, a los distribuidores digamos que existen en Estados Unidos a la hora de enfocar el producto, a los fabricantes. Entonces hay tantos canales que hay que entender cuál es el producto de ustedes, es un producto de consumo que quiere ir a un retail o quiere ir a un distribuidor, si es un producto industrial que quiere ir a un fabricante o a un distribuidor de piezas que van digamos B2B o B2C. Entonces hay que entender esa parte digamos a dónde queremos ir. El segundo, la logística y cadena de suministro. Entonces cuando hablamos de la logística es a dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿Dónde somos competitivos nosotros? Y dónde somos competitivos en el mercado en comparación pues con nuestra competencia directa, sea otro país que esté llegando a los Estados Unidos, dónde puedo llegar, dónde puedo ser más competitivo y dónde mis capacidades hoy y pensando en el futuro me permiten tener un nicho digamos que pueda también ser estable y no tener ningún inconveniente. Entonces ahí esa parte es, definamos qué canal de distribución, son muchísimos canales de distribución, pero vamos desde productor, mayoristas, distribuidores, intermediarios, brokers, directamente al cliente para los que hacen e-commerce, usando el tema de la ley de minimis que mostró Alejandro al principio, mucha gente prendas de vestir, o algunos productos, digamos, de consumo, o sea, se venden por ley de minimis también. Entonces, depende de lo que sea también, y de su producto, del tamaño, del peso, qué tan grande o pequeño es,
todo eso depende y qué certificaciones tienen. Entonces, todo eso, digamos, y también de vida útil. Entonces, todo eso depende para que ustedes puedan definir. En tema también logística, cadena de suministro, las alianzas. Pues estrategia de distribución viene un tema, y aquí no lo tengo escrito, es cómo vamos a entrar. Vamos a entrar desde Colombia, porque veo las preguntas. Tengo una empresa LLC, y el mercado está cambiando. Y el mercado está cambiando, ahora los compradores americanos quieren saber menos del proceso de importación. Y esto significa yo quiero hacer negocios con empresas domésticas, que ellos se encarguen de poner el producto y que me vendan lo que tienen disponible. Yo no por eso un contrato que mañana cambie un tema otra vez con lo que nos pasó en el año 2020 con el tema de transporte. No quiero tener problemas de falta de stock y paren mi producción, porque aquí para una producción más costosa, yo necesito a alguien que tenga su stock acá, me haga una venta doméstica, me evite cualquier tema de estar pendiente en cambio en el tema de giros internacionales, etcétera. Entonces, es un tema que hay que empezar analizando y funcionando. Y como digamos son esas estrategias, digamos, de distribución o ingreso en ese aspecto, es uno, por ahí unas preguntas, tengo una LLC, la otra se llama acá en inglés M&A, que son Merge and Acquisitions. Merge es unirse con otra empresa o hacer un joint venture, o adquirir empresas también en Estados Unidos. Y eso depende mucho del capital, también el flujo de caja que tengan las empresas colombianas para poder hacer eso. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, a la hora de uno crear una empresa, y eso tiene muchos detalles, y no vayan a crear empresas porque un amigo me dijo que yo la abría en un segundo, sí y no. Es muy barato, es muy fácil crear una empresa en Estados Unidos, pero saberla hacer bien es otro proceso, y para eso está ProColombia. ProColombia tiene un área de internacionalización que les puede ayudar para eso, y es entender qué es lo que yo quiero hacer como empresa en el futuro, a 5 o 10 años, qué es lo que yo quiero en el mercado, y de esa manera devolverse en el tiempo, es decir, hoy debo tomar estos pasos para poder llegar a esos 3 o 5 años a lo que estoy esperando como empresa. Uno, es que voy a tener un producto y voy a distribuir, o voy a tener un tema de servicios que ya es una oficina diferente, y también entender costos. No, es que yo voy a tener y voy a distribuir a todos Estados Unidos productos grandes y pesados. Me voy a hacer en la Florida, pero usted ha entendido que la Florida, el sur de la Florida, el metro cuadrado de Bodega es más costoso, y su logística va a ser más costosa para llegar al resto de los Estados Unidos. Busque algo que sea consecuente a su estrategia, ¿cierto? Entonces, puntos para entender. 2, hay muchos temas de divisiones de empresas, LLC, Corp, Incorporated, que es importante también entender y cómo se crea la empresa. Entonces dice, no, usted viene acá y crea la empresa, pone su nombre y la hace. También depende mucho de esa estrategia y también de sus intenciones personales como empresarios. ¿Qué quiero hacer yo en el mercado? Solamente quiero tener una empresa que funcione ya sea distribuidora, quiero manejar temas de precios de transferencia, también para el tema de costos e impuestos, que es otro tema mucho más extenso. Quiero hacer un tema de migración. Entonces todo eso depende cómo se debe hacer la empresa. Entonces la empresa no es solamente firmar un papel, crear una LLC, sino es entender hacia dónde vamos. Y ya paso de este paso. Siguiente, don Alejandro. Y aquí llegamos al tema de la promoción. Entonces, aquí esta palabrita es, no promociones un producto, promociona una sensación, un sentimiento, un valor más allá de tu producto o servicio. Y en consecuencia, como les decía anterior, la calidad, el precio y la disponibilidad se da por descontado. Entonces, uno no puede decir que el producto es de mayor calidad que el otro, porque eso no vende. Que mi producto tiene mejor que el otro, eso no vende. Es que mi producto tiene más colores que el otro, eso no vende. ¿Y eso qué significa? Que cuando hablamos del valor agregado a la hora de promocionar un producto, tenemos que generar lo que se llama curiosidad. Curiosidad del comprador para que pare en su mensaje y diga, ¿qué es esto? Estoy viendo ollas, o estoy viendo cosméticos, o estoy viendo prendas, fajas, por ahí vi a alguien de fajas. Estoy viendo esto, ¿por qué debo comprar estas fajas? Porque si yo conozco que son las mejores fajas, me llegan 500 correos de gente tratando de vender fajas. ¿Con qué yo voy a parar? Y les decía, la gente está tan ocupada acá que le dedican, miran correos y van borrando, pero si ven algo que les llama la atención, les genera curiosidad, van a parar un segundo más. Y si cuando abren el correo de publicidad o lo que sea, ven algo interesante, van a parar 5 o 15 segundos más hasta que uno genera la atención suficiente para que puedan buscar o investigar un poco más del producto o servicio que están ofreciendo. Entonces, aquí lo que viene es el mensaje. El mensaje es súper clave, y el mensaje no tiene que ser un mensaje
directamente dirigido al producto de calidad, al producto que hace lo que ya todo el mundo sabe. ¿Cuál es ese valor agregado adicional como ustedes como empresa, como marca que tienen ustedes que le pueden ofrecer al mercado? Entonces es seguridad, tranquilidad, son palabras, digamos, que ustedes tienen que definir, pero eso es muy importante, porque si llegamos con la estrategia tradicional de poner un producto muy bonito porque soy mejor que el otro, no vamos a generar esa curiosidad. Entonces, muy interesante, no es que sea una regla 100% definitiva, pero en la mayoría de los casos el mercado cambia porque está lleno de mucha publicidad, entonces uno tiene que generar sensaciones, sentimientos, para que los compradores paren ese segundito, generen curiosidad y digan, esto me interesa ver. Lo otro es tema ya cuando tiene una estrategia, porque esto es parte de la estrategia, digamos, de marketing, del tema del mensaje, es cómo lo voy a distribuir. Entonces, ya sea un tema digital, redes sociales, claramente dependiendo de las redes sociales que uno quiera llegar. Si uno va con bienes de consumo, hay ciertas redes sociales, mucha gente no, yo por Facebook, Instagram, sí, claramente en algunos temas de consumo, pero digamos en temas, digamos que no son tan de consumo, son muy específicos, entonces tenemos temas de ferias y exposiciones, que tenemos que estar presentes. Esa es la mejor estrategia de mercadeo que existe, teóricamente, y no significa que voy a participar hoy en una feria, una exposición, a ver y no dice cliente, si me voy y no vuelvo porque es que me fue mal, no. Estas son inversiones de largo plazo. Inversiones de largo plazo me refiero es uno a una feria y los compradores lo ven y dicen, ah, bueno, esta empresa nunca la he visto, está interesante, no la conozco, van al segundo año, yo te vi el año pasado, pero bueno, todavía no, y va al tercer año y dice, yo te he visto muchas veces, te he visto que estás consolidado, que estás firme, o sea, que no es una empresa que apareció, desapareció, quiero hablar contigo. Entonces son estrategias de largo plazo. Y cuando uno se encuentra esa feria que les funciona a ustedes, hay que casarse con esa feria. Y si el mercado es Estados Unidos y otros mercados donde, digamos, porque estas ferias son muy internacionales, si se casan en una feria les funciona y no dejen de participar. Esto no es un costo, es una inversión y hay que pensarlo así, una inversión. No son baratos, son $30,000, $40,000 una participación en una feria internacional, pero son $40,000 de inversión para generar esos leads y generar en el mediano y largo plazo esos negocios que ustedes requieren y que ya después termina siendo, se paga pues totalmente solo. Grandes empresas, ustedes se dan cuenta que en una feria ya ni siquiera ponen producto, ponen solo en galerías de exhibición para sus clientes, porque ya sus clientes ya pagan el $1 o $2 millones que les cuesta montar un stand tan grande como ellos, porque ya es parte de su tema de estrategia de promoción. Publicidad en revistas especializadas y portales industriales. Este es el mercado de las revistas especializadas y no casi todos los compradores de pendiente y productos están recibiendo información especializada de su sector. Y es donde hay que publicar información. No, es que yo lo estoy haciendo por Instagram, por LinkedIn. Sí y no, pero no son las mejores estrategias. Hay que encontrar cuál es. Marketing de contenidos y webinars también, en general, están en asociaciones. Y el correo directo. Y ahí ven en la parte, en el medio, United States Postal Service. El correo postal de Estados Unidos funciona. Inclusive se envían cheques por correo, se envían cantidad de información por correo físico que queda en el buzón de cada una de las empresas o casas. Y una de las formas, digamos, que también se genera el tema de promoción, mejor que el Instagram, mejor que el Facebook, en muchos de los casos, digamos, cuando tiene un nicho y una zona específica, o un nicho o una zona específica, es a través de eso. Piezas que, pues con empresas de marketing, le dicen, listo, yo voy a enviarle su pieza a todos los productores o todas las industrias del estado de New York. Y se encargan, buscan las empresas, uno envía su pieza donde envía con cierta regularidad su banner, su flyer, donde dice, acá soy la empresa, estoy haciendo los productos. En algunos temas de consumo le llegan a las casas, digamos, donde está en una zona, cuando abren un local, y le llega, estoy vendiendo esto, con este cupón de hoy 5% de descuento, venga a mi tienda o compren online. Y esa es la forma donde se genera el tema. Ese es un mercado que funciona mucho con el papel todavía, entonces ténganlo en cuenta, es un mercado tradicional. Siguiente. Hello, next. Hernando, antes de avanzar, acá nos están haciendo una solicitud, si nos puedes repetir los 3 aspectos claves que están en el 90%, eso, y si puedes dar una repasadita en los precios de retail, antes de avanzar, súper rápido, 2 minutos. Listo, entonces, los 3 elementos claves es que uno tiene que cumplir con el tema de producto, estándar, calidad, o sea, eso ya sea por contado, cuando ustedes cumplen con el producto que tiene el estándar y la calidad, está perfecto. 2, con el precio competitivo para el mercado de los Estados Unidos. Entonces uno tiene que hacer un análisis de precio bien riguroso acá.
pero cuando usted cumple ese segundo elemento, ya está, digamos, en la segunda parte. Y tercero, disponibilidad, es decir, tengo el producto listo o lo puedo hacer relativamente muy rápido porque ya tengo toda mi infraestructura lista para ese producto, o ya tengo pues todo el proceso y ese es un producto que hago regularmente.